Hola amigos, el 15 de diciembre del año 2021 un compañero circulaba por la acera, transitaba por la acera y se encontró con un radar en medio de la acera. Este compañero pues recriminó la actitud de la policía de decirle: oiga, por favor, aquí no coloquen el radar, que no se puede, esto es para los peatones, algo así. Y parece ser que la policía le dijo que no, que ellos podían poner el radar ahí. Bien, vamos a aclarar si un radar se puede colocar sobre una acera. Para hacer este vídeo lo vamos a dividir en 4 partes. En la primera parte vamos a explicar qué no puede hacer un policía en términos generales. En la segunda parte vamos a hablar del comportamiento peatonal, cómo tiene que ser el comportamiento de los peatones en esa parte de la vía que llamamos acera. Y luego vamos a hablar de los obstáculos, vamos a tratar los obstáculos en cualquier parte de la vía, ¿no? En general, en cualquier parte de la vía y de forma concreta sobre la acera. Y por último, vamos a hablar de las posibles infracciones que hayan podido cometer los policías o que puedan cometer los policías que colocan un radar sobre la acera. ¿Qué no debe hacer un policía? Bien, en principio tenemos que considerar que un policía no puede incumplir la ley. Viene ordenado por el artículo 9 de la Constitución, la obediencia al ordenamiento jurídico, pero no solo de las administraciones públicas, sino también de sus funcionarios, no solo del ente, sino también del trabajador del ente. Un aspecto importante a tener en cuenta es la ley, el Real Decreto Legislativo 5/2015, ese Real Decreto Legislativo que regula pues, la conducta de los trabajadores públicos, ¿no? La falta de respeto al ordenamiento jurídico viene en el artículo 52 y 53. En el artículo 52 y 53, un policía no puede desobedecer el ordenamiento jurídico. 2. Un policía tiene que ser diligente en su trabajo. Eso lo dice el artículo 54 en su punto segundo de ese Real Decreto Legislativo 5/2015. 3. Un policía tiene que actualizar su formación de forma constante. No puede estar desinformado y no puede no tener la formación necesaria para prestar sus funciones. Eso viene en el artículo 54.8. Además, un policía no puede afectar a la seguridad, es una infracción grave, ¿no? Viene en el artículo 95 segundo G. 95 segundo G. Y en resumen, y ya afectando al marco de la seguridad vial de ese otro Real Decreto Legislativo 6/2015, hasta ahora hemos hablado del 5/2015, ahora hablamos del 6/2015 y del Real Decreto 1428/03, un policía no puede pues, pararse en medio de una carretera o no puede pararse en medio de un arcén, o no puede obstaculizar un arcén o obstaculizar una calzada, ¿vale? O un carril o una acera. Un policía no puede obstaculizar las partes de la vía por la que circulan determinado tipo de vehículos o transitan los peatones. No puede hacerlo porque afectaría a la seguridad e incumpliría una serie de preceptos del Reglamento General de Circulación y de la Ley de Seguridad Vial, que vamos a ver cuáles son. Ya hemos visto que no puede hacer un policía. ¿Qué puede hacer un policía? Su marco de competencias viene en la Ley de Seguridad Vial en los primeros artículos, viene en el 5, en el 7, por ejemplo, si es policía local, ahí nos viene y nos habla de la vigilancia del tráfico, de la disciplina del tráfico, ¿no? Entre otras cosas, y de todos aquellos incumplimientos normativos relacionados con la materia de tráfico. Y por otro lado, también hay determinadas excepciones, ¿no? Un policía puede saltarse un semáforo en rojo, no.
Entonces, ¿cuándo se lo puede saltar? Cuando hay una excepción, por ejemplo, que va en emergencia, en servicio de urgencias, en servicio de socorros y emergencias. Y eso viene regulado, toda esa serie de cosas, en la sección cuarta del Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428 del año 2003. Y para eso, pues tiene que hacer uso de la iluminación especial del vehículo, tiene que hacer uso de señales acústicas, etcétera, etcétera, que le van a dar esa prioridad de paso o que le va a permitir que se salten determinadas normas, ¿vale? Pero por otro lado, ¿hay alguna excepción más para los policías? Pues claro que las hay. Hay alguna excepción, como por ejemplo que pueden hacer uso de equipos de telefonía móvil y comunicación, etcétera, etcétera. Pero eso viene regulado en la ley, esas excepciones. Ahora, aquello que no viene regulado en la ley como excepción, que pues no lo puede hacer un policía. Por ejemplo, ¿un policía puede ir borracho con un coche? No. Un policía puede ponerse en medio de una carretera, insisto, en medio de un carril, de la calzada, no. Y en el arcén, tampoco. ¿Puede atravesarse en medio del arcén? Tampoco puede atravesarse en medio del arcén. ¿Puede colocar un obstáculo en el arcén? Tampoco. ¿Puede colocar un obstáculo en la acera? Tampoco. ¿Vale? Vamos a entender qué es la acera. Mirad, la acera viene en la definición 58 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Si veis la definición de acera, os nos dice con claridad que está destinada al tránsito peatonal y que da igual que sea elevada o no, que de forma específica es una parte de la vía, de la carretera, que se dedica o que se destina al tránsito peatonal. Un policía en una acera, salvo que esté realizando una misión especial policial que por incidencia tenga que manejarse, por ejemplo, un acto de violencia de género, un robo, un cacheo que haya que hacer en un momento puntual, etcétera, etcétera, no puede hacer un control de atravesarse en medio de una acera y decir, y voy a hacer un control de radar. En ese momento el policía es un peatón. Y la definición de peatón, igual que nos venía la definición de acera, la definición 58 de acera, pues la definición de peatón viene también en el anexo 1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, concretamente en la definición número 4. Bien, la obligación de uso de la acera viene en la Ley de Seguridad Vial, viene en el artículo 49.1 y también viene en el Reglamento General de Circulación, en el 121.3, bueno, el 121 en general, ¿no? Y en el 121.3 nos dice algo muy interesante que ahora os voy a leer. No obstante, debo advertir que el Reglamento General de Circulación es de aplicación a los peatones también, igual que la Ley de Seguridad Vial. Si repasamos, por ejemplo, el Reglamento General de Circulación y vemos que dice el artículo 1.2, nos daremos cuenta de que nos está diciendo que se aplica también a los peatones que transitan por la vía pública, ¿vale? Por lo tanto, ojo, porque a los peatones les afecta de forma directa el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial. Vamos a ver qué dice ese artículo 121.3. El artículo 121.3 nos dice: todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha. Y cuando circula por la acera de la izquierda o paseo del izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que llevan su mano. Y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás. Es muy importante tener en cuenta esto que os estoy diciendo. Ya hay un desterrado que os lo explico, ¿de acuerdo? A no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo. Solo puede dificultarse el paso a los demás para dos cosas: cruzar un paso de peatones o subirse a un vehículo, o cruzar la calzada. Vamos a ver cómo lo dice. Inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo, ¿vale? Entonces lo tenemos que tener muy claro. El peatón tiene obligación de ir por la acera, hablamos del artículo 49.1 de la Ley de Seguridad Vial y del 121 del Reglamento General de Circulación, pero además es de aplicación lo que dicen estas dos leyes, lo dice entre otras cosas el Reglamento General de Circulación en el artículo 1.2, y además de todo esto no puede detenerse en la acera salvo para cruzar o subirse a un vehículo.
Bueno, como todos sabemos, la vía tiene varias partes. Voy a enumerar algunas, por ejemplo, los carriles que están integrados en la calzada, por ejemplo, los arcenes o, por ejemplo, las aceras, ¿no? Esas son las partes de la vía, algunas partes de la vía. Bien, esto es interesante entenderlo porque nos damos cuenta que la acera está integrado en lo que es la vía, ¿no? El comportamiento del usuario, la obligación de no entorpecer la circulación de otros, y cuando hablamos de circulación no hablamos de vehículos solo, como si estudiáis el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial, veréis que la circulación también es de peatones, los peatones también transitan, circulan, etcétera, etcétera. Y el resto de textos técnicos también nos está hablando de ese aspecto tan importante, que no solo se desplazan los vehículos automóviles o los vehículos, sino también los peatones y las caballerías, y etcétera, etcétera. Bien, pues cuando hablamos del comportamiento del usuario, en norma general, el usuario no puede entorpecer la circulación de otros. Y eso lo dice el artículo 10 de la Ley de Seguridad Vial, 10.1 de la Ley de Seguridad Vial y el artículo 2 del Reglamento General de Circulación. Os lo leo, los dos coinciden, evidentemente, la ley, que es su madre, y el reglamento, ¿no? Aquí, venga, os voy a leer el 2. Dice: los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes. Bien, entonces el policía, que es un usuario más de la vía y que tiene que respetar la ley, como ya hemos visto, y que no puede ser un obstáculo en la acera, pues tiene que comportarse debidamente para no entorpecer la circulación de otros. Bien, eso también lo estamos entendiendo, y lo dice el artículo 2, repito, y lo dice el artículo 10, 2 del reglamento y 10 de la Ley de Seguridad Vial. Pero luego nos vamos a ir dentro del reglamento, por ejemplo, a obstáculos. Y ahí vamos a encontrar el artículo 4.2 y el 4.3. Y nos hace referencia específica a colocar algo, no solo a estar atravesados en medio o a tener un comportamiento hostil contra la circulación de otros que de una forma parcial o total bloquee su circulación, ¿no? Fijaros lo que nos dice el artículo 4, el artículo 4.2. Os lo leo. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materiales que puedan entorpecer la libre circulación. Acordaros que una parte de la vía es la acera, una parte de la vía es el arcén, una parte de la vía es el carril, ¿vale? Una parte de la vía es la calzada, ¿vale? Parada o estacionamiento, ¿vale? Ahí ya se está refiriendo más a la parada de un vehículo o estacionamiento de vehículos, ¿no? Hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, ¿vale? O para estacionar, o parar o estacionar. Bien. El apartado 3 que os estaba diciendo, la importancia es en relativa a obstáculos, es el apartado 4.2 y 4.3 del Reglamento General de Circulación. En el apartado 3 nos está diciendo: no se instalarán las vías o terrenos objeto del ámbito de aplicación de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, ningún aparato, instalación o construcción, ni se realizarán actuaciones como rodajes, encuestas o ensayos, aunque sea con carácter provisional o temporal, que puedan entorpecer la circulación por la acera, circulación de peatones, por la acera. Bien, no se instalará. Eso nos dice el artículo 4.3. No se colocará ese radar. 4.3. ¿Vale? Y ahora tienen obligación de quitarlo. Pues, amigos míos, sí. El artículo 5 nos está diciendo, le está ordenando a la gente que ha colocado el obstáculo que lo quite, ¿vale? Y el artículo 5 dice: quienes hubiesen creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible y adoptarán entre tanto las medidas adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues por lo tanto vemos que con relación al Reglamento General de Circulación, pues se han cometido 1, 2, 3, 4 y 5 infracciones colocando el radar sobre la acera. La primera infracción es infracción al artículo 2 del Real Decreto 1428 del año 2003, que es el Reglamento General de Circulación. La segunda infracción es el artículo 4.2 del mismo texto legal. La tercera es al 4.3, la cuarta es al 5, por no quitarlo cuando le dijo el ciudadano
quítenlo por favor. Y la sexta es infracción al 121 tercero con relación a peatones, ¿no? Por pararse en medio de la acera un peatón sin causa que lo justifique, todo lo contrario, para cometer una infracción de tráfico. ¿Qué más puedo decir? ¿Quién es la autoridad competente sancionadora en este caso? Si es policía local, la autoridad competente sancionadora es el alcalde, y el alcalde tiene que incoar un expediente sancionador en el momento que tiene conocimiento de los hechos. Es una obligación. Es curioso porque puedo forzar más la máquina. Mirad, si yo por ejemplo veo esto que vio mi compañero, que no quiero decir el nombre porque no sé si me deja o no me deja, pero si yo veo esto y me voy a la gente y le digo, oiga, por favor, ¿puede dejar pasar a los peatones y puede retirar el radar de ahí y quitarse usted el puñetero medio y dejar la acera en condiciones para que sea transitable? Y el tío me dice, pues no, porque soy policía y puedo hacer lo que me dé la gana. Acordaros que puedo también proceder a su denuncia, no solo por los aspectos que he hablado de la Ley de Seguridad Vial, sino por aquella primera ley que os estaba hablando, que es el Real Decreto Legislativo 5/2015, ¿verdad? Bien, y yo puedo proceder y decir, pues me dice que no, y digo, pues quiero poner una denuncia voluntaria. Interesante, muy interesante. Él tiene la obligación de tomar la denuncia voluntaria, y le voy a denunciar a él mismo. Y tiene la obligación de darle curso, y le voy a denunciar a él mismo. Y le voy a denunciar por incumplimiento del artículo, ya os he dicho varios, pero lo más importante que tenéis que acordar es el artículo 4, en líneas generales, y el artículo 5, por poner un obstáculo, por no quitarlo, y por estar parado en el medio de la calzada. Artículo 121, 4, 5 y 121. Me cojo estos tres articulitos y digo, venga, voy a denunciarle. Y él tiene la obligación de tomar la denuncia. ¿Y qué ley dice eso? Pues eso lo dice el Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico. En principio, ya os digo que la autoridad competente sancionadora en ese campo, en lo que establece el artículo 84 de la Ley de Seguridad Vial, es el alcalde, y que si tiene conocimiento tiene que abrir el expediente. Por lo tanto, yo me presento en el ayuntamiento y presento una denuncia voluntaria. Una denuncia voluntaria que viene recogido que puedo hacerla en el Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico. Bien, los artículos por los que puedo poner esa denuncia voluntaria es el 4.2, el 7 y el 8. El artículo 4.2, 7 y 8 del Real Decreto 320/94. Y tienen obligación de coger esa denuncia. Pero no se nos olvide. No se nos olvide. Afectar a la seguridad vial de los ciudadanos, viene en la letra G del artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015. Miren ustedes, cuando ejercemos cargos de responsabilidad en la función pública, debemos de ser conocedores de la materia en la que tenemos que desenvolver nuestra actividad pública. Si no tenemos la formación adecuada, estamos incumpliendo la ley. Si no nos la ha dado el sistema, el que incumple es el sistema, el protocolo formativo de la gente. Si a pesar de tener la formación adecuada y saber que es una infracción, el ansia de detectar otra infracción me hace cometer a mí una o varias infracciones, me está convirtiendo en un infractor. No todo vale. Si tengo que hacer uso de iluminación especial para poder dar alcance a un vehículo que circula a una alta velocidad, tengo que poner esa iluminación especial y esas señales especiales para poder darle alcance a ese vehículo. En esto pasa exactamente igual. Solo las excepciones defenderían al policía en el caso de colocar el radar sobre la acera, pero en este caso no hay excepciones en la ley. No puede usted colocar el radar sobre la acera, no puede usted obstaculizar el tránsito peatonal y no puede usted desobedecer el marco jurídico, el marco del Estado de Derecho. Tiene la obligación de obediencia al Estado de Derecho y al marco jurídico. Quite el radar de la acera,
quiten, los que pongan el radar de encima de las aceras, no lo pongan encima de las aceras, porque eso es una parte de la vía destinada a los peatones. De la misma forma que no lo pueden poner en el arcén o no lo pueden poner en la calzada. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Con esto creo que ha quedado claro que hay una infracción por parte de, hay una serie de infracciones por parte de del policía o los policías que pongan los radares encima de las aceras, y habrá que buscar otras formas, otros modelos para poder realizar los controles de cinemometría, los controles de velocidad a los ciudadanos, pero no incumpliendo la ley. Tenemos que ser un ejemplo de respeto al Estado de Derecho. Y recuerde, solo de una forma excepcional y muy bien justificada un policía puede saltarse la ley. Solo de una forma excepcional y muy bien justificada. De ninguna forma se puede entender que colocar el radar en el arcén, colocarlo en la calzada o colocarlo en una acera es una forma justificada de hacer un control de velocidad. Todo lo contrario, estamos ante un ilícito y el policía debe de saber que está ante un ilícito. No se les olvide también la oportunidad que les ofrece el libro de atención al ciudadano, que está en las comisarías de policía y en los cuarteles de la Guardia Civil. Muy importante, un día hablaré del libro de atención al ciudadano. Nada, vamos a terminar de formular la denuncia.